Antes de hablar del tema del fin del mundo como tal, primera cosa importante, y voy a ser un poco cansón con el tema porque sé que muchos de los que me están escuchando ya han escuchado este tema. Eh, no es necesaria la Biblia, Andrés. Este, algunos ya han escuchado este tema, pero otros no. Así que antes de hablar del fin del mundo, es importante hablar acerca del tema de si Dios castiga o no castiga. Repito, sé que muchos aquí ya saben cuál es la respuesta y cuál es la explicación de esto, pero es necesario volverlo a explicar para poder entender en ese contexto qué implica el tema del fin del mundo. Respuesta rápida, sí, Dios sí castiga. Y ya está. O sea, el problema allí es cómo explicas eso. ¿Cómo explicas el tema de que Dios efectivamente castiga y cómo eso se vincula al hecho de que Dios es amor? Porque a la primera cuestión, la primera objeción que tiene el tema, cada vez que alguien dice, no, Dios sí castiga, la primera objeción es, Dios es amor. ¿Cómo puede un Dios amoroso castigarnos? Entonces, hay que entender un poco el tema del castigo divino. ¿Ok? Santo Tomás de Aquino, un doctor de la iglesia eminente, santo de la Edad Media, decía que el castigo de Dios siempre es medicinal. ¿Qué quiere decir que el castigo de Dios es medicinal? Quiere decir que cada vez que Dios castiga, castiga siempre buscando la salud del pecador, es decir, que el pecador se convierta y viva. De otra manera, no podría existir un castigo divino. Cada vez que escuchemos castigo divino, entendido rectamente, no nos estamos refiriendo a que Dios se enojó tanto, 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 que de repente hizo llover fuego y entonces nos quiso matar a todos. El castigo divino no consiste necesariamente en eso, que sí que puede hacer llover fuego, ¿no? Allí está Sodoma y Gomorra. Pero no es necesariamente eso explica todo el castigo divino. El castigo divino siempre tiene una motivación que es la salvación del pecador, la conversión del pecador para que se salve y viva. Ese es el sentido profundo del castigo de Dios. Y en ese contexto podemos decir que Dios castiga. Ahora, al tema de que Dios es amor y que no podría castigar, habría que entender también en qué consiste el amor. No voy a meterme mucho en ese tema porque después nos vamos a ir a otra cosa y no vamos a terminar nunca. Pero ciertamente que cuando decimos que Dios es amor, hay que entender qué estamos diciendo. Estamos diciendo que Dios realmente se interesa por mi vida, que Dios no solamente que es un Dios que hizo el mundo y que nos creó a nosotros y nos dejó tirados, sino que nos creó y aparte de eso nos sostiene en la existencia y además existe lo que se llama la divina providencia, es decir, Dios constantemente está velando por mi vida como un padre, no solo como Dios, sino como un Dios que es padre, porque a partir de Jesucristo, Jesucristo nos ha revelado la paternidad de Dios. Entonces, entendiendo que Dios es Padre, entendemos lógicamente que debe haber un castigo, porque a todos los que estamos aquí, nuestros padres nos han castigado alguna vez en la vida. Entonces, si decimos que Dios es Padre, pero decimos que no castiga, aquí hay algo que no calza, pues. O sea, si Dios verdaderamente es un Padre, le interesa lo que yo hago. Le interesa cuando me estoy desviando del camino. Y si me desvío del camino, entonces le interesa tanto que puede castigarme. Pero ¿cómo me castiga? Bueno, puede haber cosas que Dios haga, como puede haber cosas que Dios permita que sucedan. Pero sea una cosa o sea otra, el fin último, ¿cuál es? El que acabo de decir desde el inicio, la salvación del pecador, la salvación de mi alma. Entonces, siempre, siempre viene allí el tema de el amor. Y bueno, esto incluso tiene ciertas extrapolaciones con el tema matrimonial y el tema de los hijos. ¿Por qué? A veces la gente le pregunta, sobre todo a los curas, porque la gente tiene esta imagen de que los curas lo saben todo. Y entonces, claro, le preguntan a los curas, oiga padre, bueno, yo le pego a mi hijo. O sea, estas cosas siempre preguntan, ¿no? Yo le pego a mi hijo, o sea, cuando ya se porta ya demasiado mal y ya de verdad que ya no lo aguanto, no lo soporto, cojo el látigo y le entro al látigo, le entro a palo, dicen algunos. ¿Ya? Y entonces uno dice, ¿eso será cristiano, no será cristiano? ¿Estará permitido, no estará permitido? Bueno, la iglesia tiene una postura muy interesante. Y la iglesia lo único que dice es, si vas a corregir a tu hijo, incluso la corrección física, que no sea con coraje. Ese es el único detalle que te pide la iglesia, que no sea con coraje. Y entonces, claro, muchas madres de familia, sobre todo, dicen, chuta, pero si ya no es con coraje, entonces ya para qué lo va a pegar, pues ya no tengo coraje. Entonces, claro, no hemos entendido cuál es el fondo del castigo, cuál es la intención que tiene un padre o una madre para castigar a sus hijos. La intención es porque lo amas, pues. Porque lo amas es que lo castigas. Entonces, si tu función o tu fin para castigarlo es solamente descargar tu coraje,
eso no es un castigo. Eso no es un castigo, eso se llama venganza, eso se llama desquite. Y entonces la iglesia se opone a eso. Y entonces en esa óptica humana podemos hacer una analogía e ir entendiendo un poco el tema de cómo es que Dios nos castiga, tal como dice Williams. Claro, que sea sin coraje y ahí sí ya dale, ¿no? Pero claro, no. Siempre y cuando en la finalidad sea el amor. Porque claro, dentro del amor también está la corrección. O sea, no puede haber amor sin corrección porque se supone que lo que tú quieres para el otro que tú amas es lo mejor, lo más perfecto. En eso consiste el amor. Y bueno, de eso ya hemos hablado antes. Entonces, volviendo al tema del castigo de Dios, en este contexto se entiende que Dios castiga. Y luego hay un tema mucho más complejo y tiene que ver con esta pandemia. Lo hablamos apenas iniciamos estos pequeños encuentros digitales. Y claro, habíamos hablado de cómo interpretar el tema de la pandemia y decíamos, bueno, definitivamente la pandemia también es un castigo de Dios. Pero claro, ¿cómo entender el tema de la pandemia como castigo de Dios también? Bueno, primero, ¿cómo no entenderlo? Es decir, hay muchas personas, sobre todo religiosos, sacerdotes, y no es que tengo alguna ojeriza con los curas o con las monjitas, lo que sucede es que normalmente son las personas que predican en el púlpito, en este caso los curas, entonces a veces como que quieren evitar el tema, quieren evitar decir que puede ser un castigo de Dios, y se limitan sencillamente a decir, no, Dios no tiene nada que ver con la pandemia. A ver, un segundo. Si Dios no tiene nada que ver con la pandemia, inmediatamente lo que estamos haciendo son dos cosas. Primero, negar la paternidad de Dios y segundo, negar la divina providencia. Porque si leemos el Evangelio de Lucas, nos vamos a dar cuenta que no hay ni una sola hoja de un árbol que caiga si no es porque Dios lo quiere. Y si realmente creemos eso, pero acto seguido decimos que Dios no tiene nada que ver con la pandemia, entonces, ¿cómo quedamos? O sea, entonces la divina providencia aquí, ¿qué pasó? Se escapó. Entonces, aquí hay un problema cuando nosotros negamos que Dios tenga algo que ver con una desgracia. Y es inmediatamente decir que Dios es un Dios pasivo. Es decir, le damos a Dios un rol bastante pasivo en la situación en donde Dios solamente se limita a ver desde lejos y nosotros le rezamos a Dios para que nos ayude a pasar este dolor tan terrible del cual Él tampoco puede evitarlo. Ya, ese Dios no es el Dios cristiano. Ya, ese no es el Dios de la Biblia, ese no es el Dios de Jesucristo y no es el Dios que nos presenta el catecismo ni los padres de la iglesia. Entonces, el Dios en el que nosotros creemos es un Dios que realmente le importa tu vida, realmente le importa el mundo, realmente le interesa cuál va a ser el final de tu vida y realmente le interesa que te salves y llegues al conocimiento de la verdad. Ese es el Dios en el que nosotros creemos. Entonces, siendo así, ya no es tan fácil decir, no, es que Dios no castiga porque Dios es amor. A ver, un segundo. Date cuenta que hay que clarificar muy bien qué entendemos por castigo y qué entendemos por amor. Y por supuesto, qué entendemos por Dios también, ¿no? Porque hay imágenes de Dios bastante raras últimamente. Entonces, entendiendo esas tres cosas principales, ahora sí podemos hablar a lo que veníamos. Dios efectivamente castiga. Y parte del castigo de Dios, ¿por qué es importante? Porque para hablar del fin del mundo, hay que primero hablar acerca del castigo de la ciudad de Jerusalén. Como ustedes sabrán, la ciudad de Jerusalén cayó varias veces. Sobre todo en el año 70 hubo un incendio y se cumplió la profecía que había dado Jesucristo de que no iba a quedar piedra sobre piedra el templo. Y luego, bueno, habrán múltiples intentos de reconstruir la ciudad, intentos que serán fracasados. Dentro de la historia de la iglesia hay un personaje llamado Juliano el Apóstata, que en algún momento quiso reconstruir el templo para irse en contra de las profecías de Jesucristo y decir, bueno, si Jesús dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra, pues ahora yo lo voy a construir para decir que efectivamente se equivocó. ¿Y qué sucedió? Que Juliano el Apóstata, cuando intentó volver a construir el templo, hubo un terremoto y se volvió a destruir todo. Entonces, yendo así la situación, pues efectivamente la profecía de Jesucristo se cumple sí o sí. No quedó piedra sobre piedra y se destruyó la ciudad de Jerusalén. Pero ¿por qué se destruye la ciudad de Jerusalén? Y bueno, aquí sí voy a utilizar la Biblia, solamente va a ser un par de versículos del capítulo 13 de Marcos. Estoy hablando lo más rápido posible, pero a la vez lo más claro, porque este es un tema medio pesado. Así que igual esto queda grabado y cuando puedan, pues si quieren lo vuelven a ver si algo no quedó claro de repente. En el capítulo 13 de Marcos, versículo 15,
Jesús comienza a hablar acerca de la destrucción de la ciudad de Jerusalén y comienza a profetizar. Por si acaso, todavía no ha sucedido. Jesús comienza a hablar, de hecho ni siquiera había empezado su pasión. Y Jesús comienza a profetizar sobre la ciudad. Y dice, el que esté en el terrado, es decir, en la terraza, no baje, ni entre a recoger algo de su casa. Y el que esté por el campo, no regrese en busca de su manto. Ay de las que estén encinta o criando en aquellos días. Orad para que no suceda en invierno, porque aquellos días habrá una tribulación, cual no la hubo desde el principio de la creación que hizo Dios hasta el presente, ni la volverá a haber. Si el Señor no abreviase aquellos días, no se salvaría nadie. Pero en atención a los elegidos que Él escogió, ha abreviado los días. Entonces, si alguno os dice, mirad el Cristo aquí, miradlo allí, no le creáis, pues surgirán falsos cristos y falsos profetas, y realizarán señales y prodigios con el propósito de engañar, si fuera posible, a los elegidos. Vosotros, pues, estad sobre aviso, mirad que os lo he predicho todo. Jesús comienza a decir que habrá una abominación y que habrá una tribulación, es decir, una persecución terrible, cual no la hubo nunca en la historia y cual no la habrá nunca más. Y entonces, ¿a qué se refiere el Señor con esto? Primero, como acabo de decir, a la caída de Jerusalén. ¿Y esto qué nos importa a nosotros para hablar del tema del fin del mundo? Pues nos importa muchísimo, porque justamente el tema del fin del mundo, Jesucristo lo habla en este mismo capítulo 13, pero antes de hablar del fin del mundo, habla de la caída de Jerusalén. Y entonces, lo que hemos escuchado ahora es interpretar un poco, primero, el hecho de que la caída de Jerusalén fue efectivamente un castigo de Dios. ¿Por qué? Bueno, ya es muy obvio, porque han de imaginar que Dios termina castigando a la ciudad de Jerusalén, porque no aceptó al Mesías. Es tan sencillo como eso. Jesucristo se revela a los judíos y no lo aceptan. Rechazan al Mesías e inmediatamente sobreviene sobre toda la ciudad el castigo y la destrucción de la ciudad. Entonces, a partir de esto también hay que darnos cuenta de este tema de la interpretación de la historia. Cuando uno lee la historia de lo que sea, historia de la iglesia, historia del país, historia de lo que sea, juzgar la historia es una de las cosas más difíciles que existen. Y peor aún, si vamos a juzgar la historia desde un punto de vista espiritual o divino. Entonces, para juzgar la historia desde un punto de vista divino, el Señor siempre suscita personas específicas que ayudan a interpretar la historia desde ese punto de vista espiritual. Y esas personas tienen un nombre, son los profetas. Profetas que ha tenido el Antiguo Testamento, profetas que ha tenido el Nuevo Testamento y profetas de nuestros tiempos también. Hemos tenido varios profetas santos. Los profetas son todos los que anuncian la verdad, no solamente los que predicen el futuro, pero sobre todo los que anuncian la verdad, es decir, los que tienen la capacidad de poder leer la historia desde el punto de vista de Dios. Y entonces, ¿qué sucede? Que en este momento, cuando hablamos de la caída de Jerusalén, nosotros ahorita no estamos haciendo un estudio histórico, por si acaso. Ni es que yo ahorita desde el siglo XXI les estoy diciendo, bueno, y esto es lo que se interpretó. No. Jesucristo mismo interpreta, profetiza y confirma la caída de Jerusalén como un castigo. Entonces, evidentemente no tenemos a cualquier profeta que está interpretándolo o que lo está diciendo. Tenemos a la ley y los profetas reunidos en una sola persona diciéndolo. De manera que cada vez que hablamos del castigo de Dios, podremos decir con propiedad que el único pueblo y la única ciudad destruida a la que se le puede adjudicar el título de castigo de Dios es al pueblo judío. El resto de cosas que han sucedido en la historia serán elucubraciones, serán ideas, serán interpretaciones de que pudo haber sido un castigo de Dios, pero el único que tenemos certeza de que ha sido un pueblo que ha sido castigado por Dios es el pueblo judío. Esto que les estoy diciendo es políticamente incorrecto, es una cosa que ya no la van a escuchar desde el púlpito de las iglesias, porque es una cosa que no se dice porque afecta la sensibilidad de los judíos. Y toda esta vaina ecuménica y todo lo que ustedes ya saben. Pero es importante que ustedes lo sepan y lo tengan claro. Efectivamente es así. Y a partir de entonces nos damos cuenta que también el pueblo judío tiene una diferencia abismal con el resto de pueblos. ¿Por qué? No podemos hablar con propiedad de que el pueblo judío tenga una religión judía. Quiero que me presten atención en esto. No podemos hablar con propiedad de una religión judía. Necesariamente, una religión judía implicaría que es el pueblo el que a través de un desarrollo histórico ha llegado a la creencia en Dios, ha llegado a la creencia en Yahvé. Y así como hay una religión romana, así como hay una religión pagana, hay una religión hindú, hay una religión china,
En el caso del pueblo judío, no podemos hablar propiamente de una religión judía. ¿Por qué? Porque no han sido ellos quienes buscaron a Dios. Y esto es una cosa importante que tenemos que tenerla clarísima. El pueblo judío no buscó a Dios. No es que con el tiempo los judíos fueron cogiendo de aquí y de acá y del pueblo de Mesopotamia y del pueblo de allá. No, 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 no. Eso no sucedió. No es que hay una mezcla, un mix entre los egipcios y entre los... No. Dentro del pueblo judío, y volvemos un poco al tema del capítulo 12 del Génesis, nos damos cuenta que la vocación de Abraham se da en el momento en el que Dios se revela a Abraham. Es Dios quien tiene la iniciativa, es Dios quien se revela, es Dios quien le da la ley a los judíos. De manera que no es que los judíos fueron buscando por allí y se fueron haciendo la religión. Esto también es importante para poder entender que el castigo de Dios hacia la ciudad de Jerusalén y hacia el pueblo judío fue justamente porque había una diferencia abismal, y es que no es que ellos habían buscado a Dios, sino que Dios mismo se les había revelado y les había dado una ley. Y al irse en contra de esta ley y rechazar la revelación de Dios y a su Hijo, evidentemente la culpa es grandísima, es sumamente grande. Entonces, claro, a partir de eso también podemos entender que la religión judía es la única religión revelada. Esto también es importante tenerlo en cuenta porque confirma lo que hemos venido diciendo, y es el hecho de que Dios siempre tiene la iniciativa. Nosotros no buscamos a Dios, Dios se nos adelanta. Y entonces, dentro de la historia de este pueblo judío, lo que vamos a tener es Dios versus el pueblo. Repito, lo que vamos a tener en toda la historia del pueblo judío y de la ciudad de Jerusalén es Dios versus el pueblo. La religiosidad del pueblo, es decir, las cosas que se iban mezclando, que iban encontrando de los griegos, de los romanos, de los egipcios, versus la revelación única de Dios, inmutable, que no cambió nunca y que empieza desde la creación. Entonces, hay una pugna aquí entre dos voluntades, ¿sí? Y entonces, dentro de esta pugna, es que yo digo, no existe una religión judía propiamente. Lo que existe es una lucha entre la revelación que Dios ha dado y un pueblo que acepta o no acepta esa revelación. Ok, hasta aquí. Quiero hacer una pausa. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo que tal vez no haya quedado claro hasta aquí? ¿Todo está clarísimo? Yo, líder, Adelante. yo hice una pregunta por el chat. Tú decías que el castigo de Dios es para salvarnos. Entonces, cuando castigó a Sodoma y Gomorra, ¿cómo podía salvarlos por medio de ese castigo si destruyó a todos? Ok, entiéndase, para salvarnos, siempre estamos hablando de nuestra alma, ¿no? No estamos hablando de la muerte física, que al fin y al cabo nos hemos de morir todos. Sea resbalándonos con el jabón en la bañera o sea en un terremoto y que se nos caiga la casa encima. Sea cualquiera de las dos cosas, nos vamos a morir. De muerte catastrófica o de muerte apacible. La cuestión es que cuando tú me hablas de la salvación, sí, entiéndase la salvación del alma. Entonces, cuando hemos leído esto, capítulo 13 de Marcos, dice el Señor que él pudo haber atrasado más este momento, pero que si lo hubiese atrasado más, mucha gente no se hubiese salvado. ¿Qué quiere decir el Señor cuando habla de esta forma? Dice, claro, porque si hubiese pasado más el tiempo, hubiesen pecado más. O sea, básicamente es la lógica que hay detrás de lo que Jesucristo nos está diciendo en el capítulo 13 de Marcos, respecto a la ciudad de Jerusalén. Entonces, es exactamente la misma situación con el pueblo de Sodoma y Gomorra. Efectivamente, Sodoma y Gomorra llegó a la cota del pecado, de la iniquidad, derramó el vaso del pecado y la iniquidad. Entonces, siendo así, Dios evidentemente sobrevino el castigo sobre la ciudad, a pesar de la abogacía de Abraham. Abraham quiso de alguna manera abogar por el pueblo, pero lamentablemente no había ningún justo. Si alguno habrá leído esta parte del libro del Génesis, recordará que Abraham entabla un diálogo con Dios y comienza a decirle, Señor, pero si hubiesen, no sé, pues 15 justos, por esos 15 justos, ¿vas a salvar a la ciudad? El Señor dice, sí, efectivamente, por los 15 justos yo la salvo. Y así comienza a bajar el número y bajar el número, pero desgraciadamente el único justo que había allí era Lot, o sea, no había nadie más. O sea, ahí el resto todo el mundo se fregó, porque todos eran unos desgraciados pecadores y nadie se quería arrepentir.
Entonces, siendo así, evidentemente sobrevino la desgracia sobre la ciudad y el único que se salvó fue Lot, parte de sus hijos, y bueno, hasta su esposa que se convirtió en estatua de sal y bueno, pues la historia que ya muchos de nosotros conocemos. Pero en ese sentido es la salvación de Dios, la salvación del alma, nunca de la parte física. Habrá veces en las que Dios obre una sanación física, ¿no? También eso, por supuesto, eso es parte de la divina providencia. Pero en este caso en particular hablamos de la salvación del alma, la salvación eterna. Ok, ¿alguien más tiene alguna pregunta respecto a este tema antes de seguir? Steven, ¿Sí? ¿me escuchas? Sí, 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 escucho. Vale. No, sobre el tema de que tú hablabas de la divina providencia, eso no me quedó un poco claro porque tú dijiste que, bueno, inclusive esto de la pandemia sería como parte o sea, sería obra de Dios. Entonces, yo más bien tenía un concepto distinto en el cual, o sea, eh, Dios no castiga, bueno, así lo veía yo, ¿no? Dios no castiga, más bien te da como una lección de aprendizaje y estas cosas que suceden son propias o sea, son consecuencias de los errores de la humanidad, de la concupiscencia, de nuestros errores, porque, o sea, Dios, como yo lo pensaba, no provoca un virus, indistintamente sin saber el origen del virus, en este caso, hablando específicamente de lo que está pasando. Eso lo creó un ser humano, lo creó, no sé, el egoísmo, la maldad de una persona o de algo, ¿no? Ujú. Entonces, no, no lo veía yo por ese lado y entonces no lo entiendo muy bien como tú dices que eso puede ser parte de la divina providencia. Porque yo creo que Dios no es un espectador tampoco. O sea, nos ve como Padre, está pendiente de nosotros, pero no determina todo lo que hacemos. O sea, de vez en cuando nos da una ayuda, como decir, nos puede, ahí yo creo que entraría la divina providencia, o sea, de vez en cuando nos evita caer a pesar de nuestros errores, pero no todas las cosas que suceden, yo lo veía así, son obra de él, porque si no, buah, todo lo malo también sería obra de Dios. Entonces, no sé si puedes aclarar un poquito eso. Sí, claro, claro, por supuesto. A ver, mira, primero que aquí hay una doctrina que se llama las segundas causas. Es decir, Dios actúa a través de segundas causas. ¿Cuáles son las segundas causas? El hecho de que Dios no siempre es el causante directo de las cosas, que es justamente lo que estás diciendo. Efectivamente, no es así. Eso, de hecho, fue una herejía llamada ocasionalismo, que quería decir que Dios constantemente ocasiona todo. Y no, no necesariamente es así. Hay un devenir en el mundo. Por supuesto, Dios ha permitido en la libertad que cada uno haga o deshaga según su voluntad, por eso somos libres, que es el famoso libre albedrío. El tema es el siguiente, y nos vemos aquí entre dos extremos. Por un lado, Dios efectivamente es pasivo en esta situación y lo único que hace es mirar cómo las cosas suceden a través de segundas causas, sin tener poder alguno. Y por otro lado es este otro extremo que también es herético, y es decir, Dios es el causante de todo. Y entonces aquí hay un término medio que es justamente la respuesta de lo que estábamos explicando. En este caso del virus, en este caso del coronavirus, en algún momento lo habíamos tocado también. Ciertamente, no sabemos cuál es el origen, no sabemos si es un origen humano, si es un origen natural, no tenemos idea. Pero de lo que sí tenemos idea es del hecho de que Dios pudo haberlo detenido. Es decir, como muchas otras cosas que jamás nos enteraremos. Probablemente hayan 15 pandemias para este año estipuladas y de las 15 solamente tenemos una. Son cosas que no las sabremos nunca. Pero ¿a qué sentido refiere esto? Al hecho de la divina providencia de no haber permitido que unas cosas sucedan mientras que permitió que otras sí. Es decir, hubo cosas que estuvieron dentro de su poder que pudo haber evitado y no las evitó. Y ese no querer evitarlo es en sí mismo un castigo. No sé si me estoy explicando mejor. Entonces, en ese sentido, el evitar, digamos, el no evitar, más bien, el no evitar algo que pudo haberse evitado por su gran poder y por su omnipotencia, es en sí mismo un castigo. Que no necesariamente quiere decir que él lo causó. No sé si esto queda claro. Él no lo ha causado, pero lo ha permitido. Y entonces, ¿cómo se lee este tema de la pandemia ya de manera personal, ¿no? O sea, yo como Steven Neira, tú como Víctor Fraga y cada uno de los que estamos aquí, claro, yo lo decía en algún momento, para unos será un castigo, sobre todo para el pecador que no se quiera arrepentir. Para unos será un castigo.
para otros será una prueba. Y en algún momento que toqué este tema, me acordaba del libro de Job. Quienes hayan leído el libro de Job se darán cuenta que ese pobre hombre se le sobrevinieron todas las plagas existentes y lo único que quedó fue su vida. Entonces, claro, nos damos cuenta que las situaciones que suceden pueden leerse desde el punto de vista de castigo, como pueden leerse desde el punto de vista de una prueba. Pero sea como sea que las leas, al fin y al cabo, Dios sigue teniendo el control y Dios sigue siendo el soberano de toda la creación, que es básicamente lo que afirmamos, lo que afirma la doctrina cristiana. En el momento en el que decimos que Dios no tiene nada que ver, pues le quitamos todo el rol de la divina providencia, ¿no? Entonces, hay que afirmar que Dios es el soberano de la creación y que así como ha creado todo, puede en cualquier momento hacer que deje de existir, que es a donde vamos a ir cuando hablemos del tema del fin del mundo, que ya estamos llegando, no se me desesperen. Ok, no sé si contesté tu pregunta, Víctor. Sí, sí, sí. No hay problema, está claro. Ok, seguro, bien. Ok, continuamos. Ahora, les decía en cuanto al tema del castigo en respecto a la ciudad de Jerusalén, que claro, fue justamente haber negado al Mesías. Fue justamente haber negado al Mesías lo que llevó a este castigo de Dios y lo que llevó a que la ciudad se destruya. Sin embargo, ahora vamos elevando un poco el plano, porque inmediatamente en el mismo capítulo 13 que les leí en un inicio, Jesús ya no habla de la ciudad de Jerusalén. Jesús comienza a hablar del final de los tiempos. Jesús comienza a hablar del fin del mundo. Y entonces, en el versículo 24 del mismo capítulo 13 del Evangelio de Marcos, dice lo siguiente: Mas por esos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas irán cayendo del cielo y las fuerzas que están en los cielos serán sacudidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre que viene entre nubes con gran poder y gloria. Entonces enviará a los ángeles y reunirá de los cuatro vientos a sus elegidos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Estad atentos y vigilad porque ignoráis cuándo será el momento. Al igual que un hombre que se ausenta, deja su casa de atribuciones a sus siervos, a cada uno de su trabajo, y ordena al portero que vele. Velad, por tanto, ya que no sabéis cuándo viene el dueño de la casa, si al atardecer o a medianoche, o al cantar del gallo o de la madrugada. No sea que llegue de improviso y os encuentre dormidos. Lo que a vosotros digo, a todos os digo, velad. Ok, el Señor comienza hablando de la destrucción de Jerusalén y termina hablando catastróficamente de que se va a acabar este mundo y de que se van a caer las estrellas y de que el sol dejará de brillar y toda una serie de desgracias que efectivamente en el libro del Apocalipsis serán más detalladas con el apóstol San Juan. Ok, primera cosa importante. Cada vez que nosotros hablamos del tema del fin del mundo, hay muchas personas que quieren darle como explicaciones científicas al tema. No sé por qué, supongo que eso les da paz mental, no tengo idea. Pero muchas personas tratan de explicarlo desde el punto de vista de la ciencia, ¿no? Entonces, y te salen con unas explicaciones diciéndote, no, lo que pasa es que llegará un momento en el que el mundo va a ir bajando de temperatura y bajará tanto la temperatura que será fría, fría, fría y entonces ya no habrá ninguna forma en la que un ser vivo pueda existir en la Tierra. Y bueno, hay una serie de explicaciones naturales, ¿ok? A Jesús no le interesa eso, ni al Evangelio, ni a nosotros. Entonces, ¿por qué? Porque Jesucristo cuando habla del fin del mundo no habla desde esa perspectiva científica, no habla desde la perspectiva de ahora les voy a explicar cómo se va a acabar el mundo. Eso al Señor no le interesa, ni tampoco nos tiene que interesar a nosotros por si acaso. Lo que al Señor le interesa es anunciarnos de que los poderes de este mundo, de que todos los elementos terrenales se van a destruir en algún momento. Esa es la primera cosa. Y lo segundo es la lógica que hay detrás del tema del fin del mundo. Date cuenta que el fin del mundo no va a suceder como una cuestión histórica. Es decir, voy a hacer una analogía con la ciudad de Jerusalén que acabamos de profundizar. La ciudad de Jerusalén se destruye no por un devenir histórico, es decir, no porque hubo una corrupción interna de la sociedad y entonces hubo una situación política también y al final se destruyó la ciudad. Esa no es la explicación. La ciudad de Jerusalén se destruyó porque Dios lo quiso, porque hubo un castigo y se destruyó la ciudad. Es decir, se destruyó por la voluntad soberana de Dios. Eso es así. ¿Qué sucede con el fin del mundo? La explicación detrás, el trasfondo, es exactamente el mismo que la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Es decir,
El fin del mundo no es una explicación natural, es decir, la Tierra ya tuvo tantos años que ya va a llegar un momento en que pues la Tierra se tiene que destruir. Esa no es la explicación del fin del mundo. La explicación del fin del mundo desde la perspectiva cristiana es que efectivamente es un castigo, entendido como lo hemos venido entendiendo con la caída de Jerusalén. Es decir, dentro del mundo, la cuota de pecado, la iniquidad, que en algún momento también lo habíamos hablado, la iniquidad del mundo llega a tal perspectiva que el mundo ya tiene su juicio. El mundo ya fue juzgado, y eso también lo vemos y lo leemos en los evangelios. El mundo ya fue juzgado. ¿Qué quiere decir el Señor cuando dice que el mundo ya fue juzgado? Sencillo, que el mundo se va a acabar. Pero no se va a acabar porque la tierra se va a volver fría y entonces nos vamos a ahogar. No tiene una explicación natural, la explicación es sobrenatural. Se va a acabar porque este mundo me ha rechazado, porque la luz vino a los hombres y los hombres no la reconocieron. Por eso se va a acabar el mundo, porque es un castigo de Dios. Entonces, hay una explicación mucho más profunda respecto a ese castigo. Dios no solamente, y esto es un tema importante, Dios no solamente que es lo contrario metafísicamente al mal y al pecado, sino que Dios rechaza y odia el pecado. Cuando digo odia, entiéndaseme bien que se refiere a un rechazo absoluto, ¿no? O sea, en Dios no hay odio. Me refiero a que hay un rechazo absoluto de parte de Dios con respecto al pecado. No al pecador, pero sí al pecado. Entonces, hay un rechazo tan abismal, que claro, llega un momento en el que no puede existir más mal en este mundo, dado que Dios en algún momento debe reinar. De hecho, Dios reina, por supuesto, pero la consumación de este siglo sabemos nosotros que se dará al final de los tiempos cuando regrese Jesucristo con toda su gloria. Entonces, no hay un devenir de causas naturales, lo repito, lo que hay es la voluntad soberana de Dios que decide en qué momento dejará de existir el mundo. Y esto realmente es una explicación bastante lógica, por si acaso. O sea, no es descabellado lo que estoy diciendo, muy aparte que está en la Biblia, pero más allá de eso, el asunto no es descabellado, porque es que, a ver, piensa por un segundo. ¿Quién fue el que creó el mundo de la nada? El que creó el mundo de la nada fue Dios. ¿Y por qué lo creó? Por sobreabundancia de amor, dice el catecismo. Pero además de eso, no solo eso, sino que es que Dios lo creó no porque nos necesitaba, no es porque Dios se sentía solito, como dicen los niños a veces, que Dios creó el mundo porque estaba solo. No fue por eso. Dios lo creó por sobreabundancia de amor, pero aparte porque le dio la soberana gana. Es que es así. Dios es totalmente libre y en su soberana voluntad quiso crear el mundo. ¿Y ahora cuál es la lógica? Si Dios creó el mundo de la nada y de su soberana voluntad, disculpa, ¿cuál es la objeción frente al hecho de que Dios dejará, mejor dicho, hará que el mundo deje de existir, así como quiso que exista? La cuestión es sumamente lógica. Por supuesto que Dios tiene todo el poder para hacerlo, porque es el soberano de la creación. Es decir, sería más bien descabellado creer que el fin del mundo se va a dar justamente por explicaciones naturales. Eso no tendría sentido. No tendría sentido que el mundo se acabe y que el fin del mundo venga por el mundo mismo. Eso no tiene sentido, es absurdo. El fin del mundo vendrá por Dios, porque es justamente Él el que lo hizo. Es tal cual. Y date cuenta de esto porque, digamos, esta profundización en el tema del fin del mundo es importante y por allí leí algo que Franklin estaba escribiendo, que es esperanzador. Y por supuesto que es esperanzador, es lejos de ser tétrico o dramático. Bueno, dramático sí es, pero no es negativo para nada. O sea, más bien el hecho de saber que Dios sostiene todo en su existencia y que Dios no es un Dios pasivo, que no le interesa su creación, es todo lo contrario. Dios constantemente nos está pensando y nos ha creado por sobreabundancia de amor y ha creado al mundo porque quiso, por su soberana libertad y voluntad, y asimismo dejará de existir porque Él así lo quiere. Es lo que celebramos al final del ciclo litúrgico, que Jesucristo es Rey del universo. Si decimos que Jesucristo es el Rey del universo, es absurdo decir que el mundo se va a acabar porque sí, pues porque hay una explicación, que el mundo cuando ya se desbalanzan los planetas, y no me vengan con esa tontería. No es así, no es así. Hay una explicación sobrenatural de cómo se va a terminar el mundo. Y entonces, claro, viene otro tema también, y es el tema de que sí es un poco, digamos, no es necesario. No quiero decir absurdo, porque es una pregunta válida. Pero no es necesario que nos preguntemos constantemente cómo se va a acabar el mundo.
Aquí nuestro Señor nos está diciendo en el capítulo 13 que se van a caer las estrellas, que va a dejar de brillar el sol, que la luna también se nos va a caer. En el Apocalipsis se dirá que una cuarta parte de las estrellas también se van a caer porque van a ser barridas por la cola del diablo. Hay una serie de cosas allí, una serie de simbologías que utiliza el Apocalipsis, pero en el fondo la Biblia no tiene la intención de darte una explicación científica de cómo se va a acabar el mundo. Así como en el Génesis tampoco tiene la intención de explicarte científicamente cómo se hizo. O sea, para leer las Escrituras hay que leerlas desde el punto de vista espiritual, sobrenatural y de fe, porque la Biblia es un libro que requiere fe. Es la revelación de Dios. Entonces, no esperes que te diga que el mundo fue creado efectivamente en 7 días, ¿no? O sea, evidentemente el Génesis tiene otra intención cuando dice esto. Y lo mismo sucede con el fin del mundo. No pretende decirte el cómo, sino el por qué. El por qué y cuál debería ser nuestra postura o nuestra actitud frente a este juicio de Dios con respecto al mundo. Y San Pablo y San Juan lo que nos dicen es que cuando venga este fin del mundo, lo que va a suceder es que se va a transformar. Esto es un tema hermosísimo, porque nos está diciendo que no es que se va a destruir del todo. Es decir, no es que vamos a quedar en la nada. No, todo lo contrario. Lo que va a suceder es una transformación. Ese es el fin del mundo. Es la transformación en donde San Pablo nos dice que va a haber tierra nueva y cielos nuevos. Y que claro, cuando alguno dice, ya, pero ¿y cómo va a ser eso? Ya, San Pablo lo que te responde es que es lo que el ojo vio, lo que el oído no escuchó, y entonces tú dices, chuzo, ¿y entonces cómo hago? No, pues que nadie se lo puede imaginar. Pues. Sencillamente es eso. Nadie se lo puede imaginar, es lo que te quiere decir San Pablo. Es decir, San Pablo lo que dice es, yo no te lo voy a poder explicar. ¿Por qué? Porque es lo que el ojo vio y lo que el oído no escuchó, y lo que la mente humana no se ha atrevido a imaginar nunca. En otras palabras, no sé. Eso es lo que dice San Pablo. No sé cómo van a ser esos cielos nuevos y esa tierra nueva. Lo que sé es que se va a transformar, y eso es lo que nosotros sabemos. Que el mundo, cuando se acabe, se va a transformar. No va a dejar de existir todo. Se va a transformar. Así como también nuestro cuerpo en la resurrección de los muertos. No es que se desintegre y deja de existir. Vamos a pasar por una transformación. Es decir, lo que celebramos hace una semana, que fue la ascensión del Señor a los cielos, no es otra cosa que el anuncio de lo que va a suceder con nosotros. Nuestro cuerpo se va a transformar, por eso nosotros enterramos a los muertos. Dios, y siempre lo repito, Dios no desecha la materia. Dios no le tiene aversión a la materia. El cristianismo no rechaza lo material. Hay muchas sectas espiritualistas que sí lo hacen, sobre todo las sectas orientales, el yoga y todas estas tonterías. Pero no, el cristianismo no lo hace así. Nosotros apreciamos la materia y le damos su justo lugar. Desde el momento en el que el Verbo Eterno se hizo hombre y tomó naturaleza humana, la materia tiene un sentido. El cuerpo humano tiene un sentido, con miras a la redención, con miras a esa transformación gloriosa. Y lo mismo sucede con la tierra. El mundo no fue hecho para que termine en la nada. El mundo fue hecho para ser transformado. Después de que Jesucristo vuelva con sus ángeles en esa segunda venida que todos esperamos anhelantes, evidentemente este mundo va a ser transformado. Y pasaremos a una realidad que si San Pablo y San Juan no lo sabían, peor lo sabré yo. Pero ciertamente es una realidad nueva. Ok. Bien, una pregunta. Sí. Sí, no, soy yo acá. Una pregunta. Tú dijiste que esto de cuando son enterrados influye también con los que se le realizó el proceso de cremación. Sí. Porque, o sea, me baso en lo que dice el versículo, que del polvo vinimos y al polvo regresaremos. Algo así decía. Sí. Entonces, también sería lo mismo. Sí, tal cual. Date cuenta que sí, hay gente que se hace mucho problema por este tema, ¿no? Hay gente que piensa que es pecado el tema de la inhumación, ¿no? Y no es pecado. Lo que la iglesia dice es que por favor, por amor de Dios, no esparzas las cenizas en el río, ni es que no, lo que pasa es que mi abuelita siempre quiso, no sé, pues ir no sé, a las cataratas del Niágara, entonces vas a las cataratas del Niágara y tiras todas las cenizas allí. No, o sea, no es la idea. Porque no es porque no vayas a resucitar, ¿no? O sea, para Dios que es omnipotente y que hizo todo de la nada, no va a ser ningún obstáculo que porque te hayan tirado al río en cenizas no vas a poder resucitar. Pero ciertamente que es una falta de respeto, pues, ¿no? Es una falta de respeto a la dignidad de la persona
a la dignidad del cuerpo incluso, por eso enterramos a los muertos, y la cristiana sepultura es una de las obras de misericordia. Entonces, no tiene mucho sentido ese tema de esparcir las cenizas por el agua, ¿no? Habla mucho de que es un corazón que realmente no cree en la resurrección de los cuerpos. Entonces, si realmente creemos que los muertos van a resucitar, lo más lógico es que los enterremos, ¿no? Que bueno, los que quieran incinerarlos, y bueno, en este caso, el tema de pandemia, date cuenta que muchos de los muertos han tenido que ser incinerados. Entonces, claro, en una situación así, sí, no va en contra de nuestra fe, no compromete el poder de Dios en ningún momento. Para Dios nada es imposible. Así que no hay ningún lío con el tema de las cenizas. Gracias. Ok, y entonces vamos ya terminando, vamos casi terminando, así que no se desesperen, no coman ansias. ¿Qué sucede con el tema del mundo? Ya hemos hablado un poco de este tema del fin de los tiempos y que es un acto libre de Dios porque Dios es el soberano de toda la creación. Pero bueno, hay mucha gente que cuando tú le explicas esto, cuando le explicas que el mundo se va a acabar porque Dios lo quiere y que efectivamente se renovará la tierra y todo lo que acabamos de hablar hoy, hay mucha gente que se va a cagar de la risa. O sea, la gente se va a morir de la risa de lo que tú le estás diciendo porque es que va a decir, eso es absurdo. O sea, ¿qué me estás hablando? ¿Ya? Y ojo que esta actitud es la misma actitud, repito, es la misma actitud que tuvieron los judíos en su tiempo mientras la ciudad se les estaba cayendo a pedazos. Cuando la ciudad se les estaba cayendo a pedazos, lo primero que decía el Sanedrín y el resto de las autoridades judías era, claro, ciertamente ha de ser por el tema de la política, ¿no? Y le echaban mucho la culpa al Imperio Romano. Decían que por la culpa del Imperio Romano se había destruido la ciudad de Jerusalén. Y entonces hacían sus cálculos políticos, sus explicaciones sociológicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, más equivocados no pudieron estar. Porque al fin y al cabo lo que sucedió es que se destruyó la ciudad y se destruyó el templo y no quedó piedra sobre piedra. Lo mismo va a suceder exactamente con el fin del mundo. Habrá gente que se muera de la risa con esta explicación, pero al final del día el mundo se va a acabar y la tierra se va a renovar. O sea, la realidad es que eso va a suceder. Así se ría todo el mundo junto, la realidad es esta. ¿Y por qué? Sencillo, porque Jesucristo resucitó. Y si Jesucristo resucitó, quiere decir que toda su doctrina es verdadera. En la resurrección de Jesús, absolutamente todo queda confirmado. Así que no hay absolutamente duda de que el mundo se va a acabar y de que esta tierra y los cielos se van a transformar, igual que nosotros después de la muerte. Entonces, tenemos un sello de garantía, oye, que no lo vas a encontrar en ningún lado. El sello de garantía que tenemos de las promesas de Dios es una cosa que a mí siempre me asombra, porque mucha gente le da garantía a verdaderas estupideces. La gente a veces cree en muchas tonterías. Y entonces tienes a la persona que se le dificulta creer en el tema del fin del mundo, se le dificulta creer en la resurrección de los muertos, pero lo ves allí el lunes leyendo el horóscopo para ver qué es lo que le deparan las estrellas. No jodas. O sea, aquí hay una cosa que no cuadra. O sea, y es porque, claro, la gente muchas veces vive una incoherencia total, una incoherencia total e irracional. Entonces, date cuenta que lo que nosotros creemos, lo que los cristianos creemos, lo tenemos fundamentado realmente en algo que no solamente que es racional, sino que tiene una garantía divina, la resurrección del Señor. Y dirán muchos, no, es que Jesucristo no resucitó. Sí, sí, todo lo que tú quieras, pero al final del día el cuerpo no está. O sea, la evidencia es esa, el cuerpo no está. O sea, creas que se lo robaron, que todo lo que tú quieras, pero no está el cuerpo. Ni de él, ni de la Virgen María, que también creemos que fue asunta al cielo. Entonces, no sé, si tienen una mejor explicación, perfecto, pero hasta que no la encuentren, lamentablemente la explicación es esta, Jesucristo resucitó. Entonces, no hay de otra. Y luego viene este tema de qué podemos hacer nosotros, ¿no? Vamos llegando un poquito ya al final y a las cosas un poco más prácticas que nos dice este tema respecto a nuestra vida. Nosotros como cristianos, no solamente que estamos obligados a creer en el tema de la resurrección de los muertos y del fin del mundo y de la segunda venida, sino que lo anhelamos. Y este último punto sí quiero que lo tengamos muy presente. Nosotros los cristianos anhelamos el fin del mundo. Y claro, cuando yo digo esto puede sonar medio feo, medio raro, pero a ver, el asunto es muy sencillo y siempre lo repito. En cada misa nosotros pedimos exactamente lo mismo. En cada misa pedimos exactamente lo mismo. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor
Jesús. Este ven Señor Jesús, este Maranatá, no es otra cosa que decirle al Señor, Señor, quiero que vengas, quiero que este mundo se transforme, quiero que esto se termine para pasar a esa vida eterna en la que voy a poder compartir contigo para siempre. Eso es lo que yo quiero. Y entonces, si ninguno de los que está aquí, o si alguien de los que está aquí no desea eso con todo su corazón, algo no está funcionando dentro de ese cristianismo y entonces habrá que reestructurar un poco las fichas, ¿ok? Pero ciertamente que ese es nuestro anhelo. Nosotros anhelamos el cielo. Y si no anhelamos eso, pues entonces ¿para qué estamos aquí? O sea, realmente hay que vivir con los pies en la tierra, sí, pero ciertamente que con la mirada puesta en el cielo, allí en las cosas eternas. De lo contrario, vamos a perder el sentido de todo. Como última cosa, bueno, este tema del anhelo también nos lleva a otra, ¿no? Y es siempre vivir con coherencia, ¿no? Vivir con coherencia implica, siempre lo digo también, lo decía cuando teníamos los grupos presenciales, que ya extraño tanto, no me acostumbra a esto, pero bueno, siempre les digo que el medidor o el termómetro más claro de la coherencia cristiana es si nosotros somos capaces de decir que estamos listos para recibir la comunión en este momento. Si un sacerdote viniera y tocara el timbre en nuestra casa y dijera, te traigo la comunión, ¿tú estás listo para comulgar? Ahorita, en este momento, ¿no? O sea, no es que no, me falta confesar, no, ¿estás listo ahorita, en este momento, sí o no? Si tu respuesta es no, claro, algo pasa. Digamos que les voy a dar el beneficio de la duda y la ventaja porque estamos en pandemia y no es tan fácil confesarse, digamos. Pero siendo en circunstancias normales, pónganse cada uno de ustedes en esa situación y pregúntense seriamente, ¿cuántas veces ustedes se han dado el lujo de pasar días en pecado mortal, días sin confesarse, como si de repente tuviésemos la vida comprada? Y la realidad no es esa. La realidad es que el mundo, así como la ciudad de Jerusalén, así como el tiempo del universo y así como nuestra propia vida, está en las manos de Dios. O sea, esa es la realidad. Y con esto termino, yo por eso realmente no entiendo y nunca voy a entender el pánico en el que vive mucha gente por este tema de la pandemia. Porque hay gente que realmente vive en un pánico indescriptible. Un pánico tal como si lo único que existiera fuese esta vida, la única que tienen. Si eso es así, qué poca esperanza queda de vivir. Porque si esta es la única vida existente, esta vida es una miseria. Porque frente a la eternidad es de este vuelo. ¿Ah? Y aparte, los sufrimientos, la preocupación, trabajar, los dolores, enfermedad, envejecer. No friegues. O sea, esto es la vida. No puede ser. O sea, no es así. Entonces, si una persona entra en pánico por el tema de la pandemia, porque le tiene miedo a la muerte, no hemos entendido nada. Y no con esto estoy diciendo que hay que correr hacia la muerte, porque no es lo más inteligente y no es a lo que estamos llamados. Hay que defender la vida y por algo, por supuesto, existen los doctores, existe la medicina y etcétera, etcétera. Pero ciertamente que no podemos vivir en estado de pánico constante. O sea, el Señor es bastante claro. Aquel que quiera ganar su vida la va a perder. Y aquel que la pierda por mi causa la va a ganar. Es muy sencillo. No hay dónde dar revueltas. San Pablo lo tenía clarísimo y decía que para él, todo lo consideraba basura. Todo. Pero que la muerte para él era una ganancia. Para mí, la vida es Cristo, decía San Pablo, y la muerte, una ganancia. Entonces, esos son los criterios del Evangelio, ¿no? No le estoy dando criterios de, no sé, de algún sacerdote o de las opiniones actuales, no. Es el criterio del Evangelio, que es palabra de Dios, que no pasa nunca. Entonces, es tal cual. Ok, pues con esto termino un poco el tema y abro